El púlpito de New Park Street. La inmutabilidad de Dios. Un sermón predicado en la mañana del Día del Señor, 7 de enero de 1855, por el reverendo Charles Spurgeon, en la capilla de New Park Street, Southwark. Yo soy el Señor, no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Se ha dicho por alguien que el estudio propio de la humanidad es el hombre. No me opondré a esta idea, pero creo que es igualmente cierto que el estudio propio de los elegidos de Dios es Dios. El estudio propio de un cristiano es la divinidad, la ciencia más elevada, la especulación más sublime, la filosofía más poderosa que puede captar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios a quien llaman su Padre. Hay algo sumamente edificante para la mente en la contemplación de la divinidad. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud. Otros temas podemos comprender y manejar, en ellos sentimos una especie de autosatisfacción y nos alejamos con el pensamiento, he aquí soy sabio. Pero cuando llegamos a esta ciencia suprema, encontrando que nuestra sonda no puede medir su profundidad y que nuestro ojo de águila no puede ver su altura, nos alejamos con el pensamiento de que el hombre vano querría ser sabio, pero es como un pollino salvaje, y con la solemne exclamación: soy de ayer y nada sé. Ningún tema de contemplación tenderá más a humillar la mente que los pensamientos acerca de Dios. Nos veremos obligados a asentir. Gran Dios, cuán infinito eres tú, qué gusanos tan indignos somos nosotros. Pero mientras este tema humilla la mente, también la expande. Aquel que piensa con frecuencia en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que simplemente deambula por este estrecho mundo. Puede ser un naturalista jactándose de su habilidad para diseccionar un escarabajo, analizar la anatomía de una mosca o clasificar insectos y animales con nombres casi impronunciables. Puede ser un geólogo capaz de disertar sobre el megaterio y el plesiosaurio y todo tipo de animales extintos. Puede imaginar que su ciencia, sea cual sea, ennoblece y amplía su mente. Es probable que así sea, pero, después de todo, el estudio más excelente para la expansión del alma es la ciencia de Cristo y el crucificado, y el conocimiento de la divinidad en la gloriosa Trinidad. Nada ampliará tanto el intelecto, nada engrandecerá tanto el alma del hombre como una investigación devota, ferviente y constante del gran tema de la deidad, y mientras que este tema humilla y expande, también es eminentemente consolador. Oh, qué bálsamo hay en la contemplación de Cristo para cada herida. En la meditación sobre el Padre hay un alivio para cada pena, y en la influencia del Espíritu Santo hay un remedio para cada dolor. ¿Quieres perder tus tristezas? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve, sumérgete en el océano más profundo de la divinidad, piérdete en su inmensidad y saldrás como quien ha descansado en un lecho de paz, renovado y fortalecido. No conozco nada que pueda consolar tanto el alma, calmar las agitadas olas del dolor y la tristeza, y hablar paz a los vientos de la prueba, como una meditación devota sobre la deidad. Es a ese tema al que te invito esta mañana. Te presentaremos una visión de él, la inmutabilidad gloriosa de Dios. Yo soy, dice mi texto, Jehová, pues así debe traducirse. Yo soy Jehová, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esta mañana hay tres cosas que considerar. En primer lugar, un Dios inmutable. En segundo lugar, las personas que se benefician de este glorioso atributo, los hijos de Jacob. Y en tercer lugar, el beneficio que reciben, que no han sido consumidos. Nos dirigimos ahora a estos puntos. En primer lugar,
tenemos ante nosotros la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Yo soy Dios, no cambio. Aquí intentaré exponer, o más bien ampliar, el pensamiento y luego presentaré algunos argumentos para probar su veracidad. Explicaré mi texto diciendo primero que Dios es Jehová y no cambia en su esencia. No podemos explicar lo que es la divinidad, no sabemos qué sustancia es aquella a la que llamamos Dios. Es una existencia, un ser, pero qué es exactamente no lo sabemos. Sin embargo, sea lo que sea, lo llamamos su esencia, y esa esencia nunca cambia. La sustancia de las cosas mortales está en constante cambio. Las montañas con sus blancas coronas de nieve se desprenden de sus viejos diademas en el verano. Cuando los ríos descienden por sus laderas y las nubes de tormenta les otorgan una nueva coronación, el océano con sus poderosas aguas pierde su volumen cuando los rayos del sol besan las olas y las elevan en forma de niebla hacia el cielo. Todas las criaturas cambian. El hombre, especialmente en cuanto a su cuerpo, está siempre en un proceso de transformación. Muy probablemente no quede ni una sola partícula en mi cuerpo que estuviera en él hace unos años. Este cuerpo ha sido desgastado por la actividad, sus átomos han sido removidos por la fricción y nuevas partículas de materia han sido añadidas constantemente, de modo que se ha renovado, pero su sustancia ha cambiado. El tejido del cual está hecho este mundo está siempre en un proceso de disolución. Como un río de agua, las gotas se van y otras vienen, manteniendo el cauce siempre lleno, pero constantemente cambiando en sus elementos. Pero Dios es perpetuamente el mismo, no está compuesto de ninguna sustancia o material, sino que es espíritu, puro, esencial y etéreo, y por lo tanto es inmutable. Él permanece eternamente igual, no hay arrugas en su frente eterna, ninguna edad lo ha debilitado, ningún año lo ha marcado con el recuerdo de su paso. Él ve las edades pasar, pero en él siempre es ahora. Él es el gran yo soy, el gran inmutable. Prestad atención, su esencia no sufrió ningún cambio cuando se unió a la humanidad, cuando Cristo, en tiempos pasados, se revistió de carne mortal. La esencia de su divinidad no cambió. La carne no se convirtió en Dios, ni Dios en carne mediante un cambio real y absoluto de naturaleza. Ambas naturalezas se unieron en una unión hipostática, pero la divinidad permaneció inalterada. Era el mismo Dios cuando era un niño, en el pesebre que cuando extendió los cielos como un velo. Era el mismo Dios quien colgó en la cruz y cuya sangre fluyó en un río púrpura, que el mismo Dios que sostiene al mundo sobre sus hombros eternos y lleva en sus manos las llaves de la muerte y el Hades, nunca ha cambiado en su esencia, ni siquiera por su encarnación, permanece eternamente por siempre, el único Dios inmutable, el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia en sus atributos. Cualesquiera que fueran los atributos de Dios en la antigüedad, los mismos son ahora, y de cada uno de ellos podemos cantar, como era en el principio, es ahora y siempre será, mundo sin fin. Amén. ¿Era Él poderoso? ¿Era el Dios todopoderoso cuando llamó al mundo a la existencia desde la nada? ¿Era Él omnipotente cuando formó las montañas y esculpió las profundidades del océano? Sí, lo era entonces, y su brazo siguió siendo fuerte ahora. Sigue siendo el mismo gigante en su poder. La savia de su fuerza no se ha secado, y la energía de su ser permanece inmutable. ¿Era sabio cuando estableció este vasto mundo, cuando puso los cimientos del universo? ¿Tuvo sabiduría cuando planeó el camino de nuestra salvación y cuando, desde la eternidad, trazó sus impresionantes designios? Sí, y sigue siendo sabio ahora. No ha disminuido en destreza ni ha perdido el conocimiento. Su ojo, que todo lo ve, no se ha oscurecido. Su oído, que escucha todos los clamores, suspiros, sollozos y gemidos de su pueblo,
no se han vuelto pesado para los años en que ha escuchado sus oraciones. Él no cambia en su sabiduría, sabe tanto ahora como siempre, ni más ni menos, posee la misma habilidad consumada y la misma pervisión infinita. Bendito sea su nombre, Él no cambia en su justicia, justo y santo fue en el pasado, justo y santo es ahora. Él no cambia en su verdad, ha prometido y lo cumplirá, ha hablado y así será, no varía en la bondad, generosidad y benevolencia de su naturaleza. No se ha convertido en un tirano todopoderoso cuando antes era un Padre todopoderoso. Su amor fuerte se mantiene como una roca de granito, inamovible ante los huracanes de nuestra inequidad. Y bendito sea su amado nombre. Él no cambia en su amor. Cuando primero escribió el pacto, su corazón estaba lleno de afecto por su pueblo. Sabía que su hijo debía morir para rectificar los artículos de ese acuerdo. Sabía muy bien que debía apartar a su amado de su propio seno y enviarlo a la tierra para sangrar y morir. No dudó en firmar ese poderoso pacto, ni evitó su cumplimiento. Nos ama tanto ahora como entonces, y cuando el sol deje de brillar y la luna de mostrar su débil luz, Él seguirá amándonos por siempre y para siempre. Toma cualquier atributo de Dios y escribe sobre él semper idem, siempre el mismo. Toma cualquier cosa que puedas decir de Dios ahora y se podrá decir no solo en el pasado oscuro, sino también en el futuro brillante. Yo soy Jehová, no cambio. Además, Dios no cambia en sus planes. Un hombre comenzó a construir, pero no pudo terminar, y por lo tanto cambió su plan, como lo haría cualquier hombre sabio en tal caso. Redujo sus expectativas y comenzó de nuevo. Pero, ¿se ha dicho alguna vez que Dios comenzó a construir y no pudo terminar? No. Cuando tiene inagotables recursos a su disposición y cuando su propia diestra puede crear mundos tan numerosos como las gotas de rocío de la mañana, ¿se detendrá alguna vez porque le falta poder? ¿Revertirá, alterará o desordenará su plan porque no puede llevarlo a cabo? Pero dicen algunos, quizás Dios nunca tuvo un plan. ¿Crees entonces que Dios es más insensato que tú, hombre? ¿Acaso tú trabajas sin un plan? No, dices, siempre tengo un esquema, pues Dios también lo tiene. Dios es una mente maestra, organizó todo en su gigantesco intelecto mucho antes de ejecutarlo, y una vez que lo ha establecido, escucha bien, jamás lo altera. Esto se hará, dice él, y la mano de hierro del destino lo registra, y así se cumple. Este es mi propósito y permanece firme, ni la tierra ni el infierno pueden alterarlo. Este es mi decreto, dice él, proclámenlo, ángeles, arránquenlo de las puertas del cielo, demonios, pero no podrán cambiarlo, se cumplirá. Dios no cambia sus planes. ¿Por qué habría de hacerlo? Es todopoderoso y, por lo tanto, puede cumplir su voluntad. ¿Por qué habría de hacerlo? Es Él omnisciente y, por lo tanto, no puede haber planeado erróneamente. ¿Por qué habría de hacerlo? Es el Dios eterno y, por lo tanto, no morirá antes de que su plan se haya cumplido. ¿Por qué cambiaría? Vosotros, insignificantes átomos de existencia, efímeras criaturas del día, vosotros, insectos arrastrándose sobre esta hoja de laurel de la vida, vosotros podéis cambiar vuestros planes, pero Él jamás cambiará los suyos. Entonces, ¿me ha dicho que su plan es salvarme? Sí es así, estoy seguro. Mi nombre en las palmas de sus manos, la eternidad no podrá borrar. Impreso en su corazón permanece, en marcas de gracia imborrable. Sin embargo, Dios es inmutable en sus promesas. Ah, nos encanta hablar de las dulces promesas de Dios, pero si alguna vez supusiéramos que una de ellas pudiera cambiar, no hablaríamos más de ellas. Si pensara que los billetes del Banco de Inglaterra no podrían cobrarse la próxima semana, me negaría a aceptarlos. Y si pensara que las promesas de Dios nunca se cumplirán, si creyera que Dios vería correcto alterar alguna palabra de sus promesas, adiós a las escrituras. Necesito cosas inmutables y cuando abro la Biblia encuentro que tengo promesas inmutables porque
por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Él ha afirmado, confirmado y sellado cada una de sus promesas. El Evangelio no es sí y no, no promete hoy y niega mañana. Más bien el Evangelio es sí, sí, para la gloria de Dios. Creyente, ayer tenías una hermosa promesa, pero esta mañana al abrir la Biblia, la promesa ya no te pareció dulce. ¿Sabes por qué? ¿Crees que la promesa cambió? Ah, no, tú cambiaste, ahí está el problema. Has estado comiendo algunos de los racimos de Sodoma y tu boca perdió el gusto para detectar la dulzura, pero la miel sigue ahí, puedes estar seguro con la misma preciosidad. Oh, dice un hijo de Dios, una vez construí mi casa firmemente sobre algunas promesas estables. Vino un viento y dije, oh Señor, estoy abatido y seré destruido. Ah, las promesas no fueron derribadas, los cimientos no se movieron. Fue tu pequeña cabaña de madera, heno y hojarasca la que cayó. Eso fue lo que se derrumbó. Fuiste sacudido sobre la roca, pero la roca bajo ti no se movió. Déjame decirte cuál es la mejor manera de vivir en este mundo. He oído que un caballero le dijo a un hombre negro, no puedo entender cómo es que siempre estás tan feliz en el Señor y yo a menudo estoy abatido. Masa, dijo él, yo me tiro completamente sobre la promesa, ahí me quedo. Usted se para sobre la promesa, tiene un poco de relación con ella y cuando viene el viento cae y luego clama, oh, me he caído, mientras que yo me echo completamente sobre la promesa desde el principio y por eso no temo caer. Así que siempre digamos, Señor, ahí está la promesa, es tu responsabilidad cumplirla. Me echo sobre la promesa completamente. Nada de estar de pie para mí. Ahí es donde debemos de estar, postrados sobre la promesa. Y recordemos, cada promesa es una roca, algo inmutable. Por lo tanto, échate a sus pies y descansa ahí para siempre. Pero ahora viene una nota discordante que estropea el tema. Para algunos de ustedes Dios es inmutable en sus amenazas. Si cada promesa se mantiene firme y cada juramento del pacto se cumple, escucha, pecador, toma nota de la palabra, oye la campana de muerte de tus esperanzas carnales, contempla el funeral de tu confianza en la carne. Cada amenaza de Dios, así como cada promesa, se cumplirá. Hablas de decretos, te diré un decreto. El que no cree será condenado. Ese es un decreto y un estatuto que jamás cambiará. Sé tan bueno como quieras, tan moral como puedas, tan honesto como desees. Camina tan rectamente como quieras. Ahí está la amenaza inmutable. El que no cree será condenado. ¿Qué dices a eso, moralista? ¿O desearías poder cambiarlo y decir, el que no vive una vida santa será condenado? Eso es cierto, pero no es lo que dice el versículo, dice el que no cree. Aquí está la piedra de tropiezo y la roca de escándalo, pero no puedes cambiarlo. Debes creer o ser condenado, dice la Biblia. Y recuerda, esa amenaza de Dios es tan inmutable como Dios mismo. Y cuando hayan pasado 1000 años de tormento en el infierno, mirarás hacia arriba y verás, escrito en letras ardientes de fuego, el que no cree será condenado. Pero Señor, ya estoy condenado, sin embargo, aún leerás, será ahí. Y cuando hayan pasado 1 millón de años y estés exhausto por tus dolores y agonías, levantarás los ojos y aún leerás, será condenado. Oh pensamiento terrible, ¿cómo me atrevo a pronunciarlo? Pero debo hacerlo. Debe ser advertido, amigos, para que no vengáis también a este lugar de tormento. Debes escuchar cosas duras, porque si el Evangelio de Dios no es algo duro, la ley sí lo es. El monte Sinaí es algo duro. Ay de la atalaya que no advierta al impío, Dios es inmutable en sus amenazas. Ten cuidado, pecador, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Debemos mencionar solo un pensamiento antes de continuar, y es que Dios es inmutable en los objetos de su amor, no solo en su amor, sino en los objetos de ese amor. Si alguna vez llegara a suceder que una oveja de Cristo pudiera apartarse, mi alma inconstante y débil, ay, caería 1000 veces al día. Si uno solo de los santos queridos de Dios pereciera, así podrían perecer todos.
Si uno de los elegidos se pierde, así podrían perderse todos, y entonces no hay promesa evangélica verdadera. Pero la Biblia sería una mentira, y no habría nada en ella que valiera mi aceptación. Sería un infiel de inmediato cuando pudiera creer que un santo de Dios alguna vez podría caer definitivamente. Si Dios me ha amado una vez, entonces Él me amará para siempre. Si Jesús alguna vez brilló sobre mí, entonces Jesús es para siempre mío. Los objetos del amor eterno nunca cambian. A aquellos a quienes Dios ha llamado, Él los justificará. A quienes ha justificado, Él los santificará. Y a quienes santifica, Él los glorificará. Así, habiendo tomado quizás mucho tiempo simplemente desarrollando el pensamiento de un Dios inmutable, ahora trataré de demostrar que Él es inmutable. No soy un predicador muy argumentativo, pero un argumento que mencionaré es este: la propia existencia y el ser de un Dios me parece que implican inmutabilidad. Déjame pensar un momento. Hay un Dios, este Dios rige y gobierna todas las cosas, este Dios formó el mundo, Él lo sostiene y lo mantiene. ¿Qué tipo de ser debe de ser Él? Me parece que no se puede pensar en un Dios cambiante, concepto que el pensamiento es tan repugnante al sentido común que, si por un momento piensas en un Dios cambiante, las palabras parecen chocar y estás obligado a decir, entonces Él debe ser una especie de hombre, y tienes una idea mormona de Dios. Me imagino que es imposible concebir a un Dios cambiante, al menos para mí. Otros pueden ser capaces de tal idea, pero yo no podría considerarla. No podría pensar en un Dios cambiante más que en un cuadrado redondo, o en cualquier otra absurda contradicción. La cosa parece tan contraria que, al decir Dios, estoy obligado a incluir la idea de un ser inmutable. Bueno, creo que ese argumento sería suficiente, pero otro buen argumento puede encontrarse en el hecho de la perfección de Dios. Creo que Dios es un ser perfecto. Ahora bien, si Él es un ser perfecto no puede cambiar. ¿No ves esto? Supongamos que soy perfecto hoy. Si fuera posible para mí cambiar, ¿sería perfecto mañana después de la alteración? Si cambiara, tendría que cambiar de un estado bueno a uno mejor, y entonces, si pudiera mejorar, no podría haber sido perfecto ahora, o bien cambiaría de un estado mejor a uno peor, y si estuviera peor, entonces no sería perfecto. Si soy perfecto, no puedo ser alterado sin dejar de ser imperfecto. Si soy perfecto hoy, debo de seguir siendo el mismo mañana. Si he de ser perfecto entonces, así que si Dios es perfecto, debe ser el mismo, porque el cambio implicaría imperfección ahora o imperfección después. Además, está el hecho de la infinitud de Dios, lo que hace que el cambio quede afuera de discusión. Dios es un ser infinito. ¿Qué quieres decir con eso? No hay nadie que pueda decirte lo que quiere decir un ser infinito, pero no puede haber dos infinitos. Si algo es infinito, no hay espacio para nada más, porque infinito significa todo, significa no limitado, no finito, sin fin. Bueno, no puede haber dos infinitos. Si Dios es infinito hoy y luego cambia para ser infinito mañana, habría dos infinitos. Pero eso no puede ser. Supongamos que Él es infinito y luego cambia. Debe volverse finito y no podría ser Dios. O es infinito hoy, infinito mañana, o es infinito hoy y finito mañana, o es finito hoy e infinito mañana. Todas esas suposiciones son igualmente contradictorias y no tienen sentido. El hecho de que Él sea un ser infinito elimina de inmediato la idea de que Él sea un ser cambiante. La infinitud está escrita en su misma frente en la palabra inmutabilidad. Pero entonces, queridos amigos, miremos al pasado y allí recogeremos algunas pruebas de la naturaleza inmutable de Dios. ¿Ha hablado y no lo ha hecho? ¿Ha jurado y no lo ha cumplido? No se puede decir de Dios, ha hecho toda su voluntad y ha cumplido todo su propósito. Diríjanse a Filistea, pregunten dónde está. Dios dijo, aullad Asdod y puertas de Gaza, porque caeréis. ¿Y dónde están? ¿Dónde está Edom? Pregunten por Petra y sus muros arruinados. ¿Acaso no resonarán con la verdad de que Dios dijo, Edom será presa y será destruido? ¿Dónde está Babel y dónde Nínive? ¿Dónde está Moab y dónde Amón?
¿Dónde están las naciones que Dios dijo que destruiría? ¿No las ha arrancado de raíz y ha hecho de la memoria de la tierra? ¿Y ha Dios desechado a su pueblo? ¿Alguna vez ha sido él insensible a su promesa? ¿Ha quebrantado alguna vez su juramento y pacto? ¿O se ha desviado de su plan? Ah, no. Señalen una instancia en la historia en la que Dios haya cambiado. No pueden, señores, porque a lo largo de toda la historia está el hecho de que Dios ha sido inmutable en sus propósitos. Creo escuchar a alguien decir, yo recuerdo un pasaje en las Escrituras donde Dios cambió, y una vez yo también pensé lo mismo. El caso que quiero decir es el de la muerte de Ezequías. Isaías entró y le dijo, Ezequías, debes morir, tu enfermedad es incurable, pon tu casa en orden. Él volteó su rostro hacia la pared y comenzó a orar, y antes de que Isaías estuviera en el patio exterior, le dijeron que regresara y dijera, vivirás 15 años más. Podrían pensar que esto prueba que Dios cambia, pero en realidad no puedo ver en ello la más mínima prueba de que Dios cambió. ¿Cómo saben ustedes que Dios no sabía eso? Oh, pero Dios lo sabía. Él sabía que Ezequías viviría. Entonces Él no cambió porque sí. Él sabía eso. ¿Cómo podría cambiar? Eso es lo que quiero saber. Pero ¿saben algo pequeño? Que el hijo de Ezequías, Manasés, no había nacido en ese momento, y que si Ezequías hubiera muerto, no habría habido Manasés, ni Josías, ni Cristo, porque Cristo vino de esa misma línea. Encontrarán que Manasés tenía 12 años cuando su padre murió, por lo que debió de haber nacido 3 años después de esto. ¿Y no creen que Dios decretó el nacimiento de Manasés y lo predestinó? Ciertamente, entonces él decretó que Isaías fuera y le dijera a Ezequías que su enfermedad era incurable, y luego dijera también en la misma frase, pero yo lo sanaré y vivirás. Él dijo eso para estimular a Ezequías a orar. Primero habló como un hombre, según toda probabilidad humana, tu enfermedad es incurable y debes morir. Luego esperó hasta que Ezequías oró, y entonces vino un pequeño pero al final de la frase. Isaías no había terminado la frase. Dijo, debes poner tu casa en orden porque no hay cura humana, pero... Y salió Ezequías, oró un poco y luego volvió a entrar y dijo, pero yo te sanaré. ¿Dónde está la contradicción, excepto en la mente de aquellos que luchan contra el Señor y desean hacerlo cambiar? Ahora, en segundo lugar, permítanme decir unas palabras sobre las personas a las que este Dios inmutable les beneficia. Yo soy Dios, no cambio, por lo tanto, hijos de Jacob, no sois consumidos. Ahora bien, ¿quiénes son los hijos de Jacob que pueden regocijarse en un Dios inmutable? En primer lugar, son los hijos de la elección de Dios, pues está escrito, a Jacob amé y a Saúl aborrecí, siendo los hijos aún no nacidos, ni habiendo hecho bien ni mal, está escrito, el mayor servirá al menor. Los hijos de Jacob son los hijos de la elección de Dios, que por gracia soberana creen, por destino eterno gracia y gloria reciben. Los elegidos de Dios son aquí designados por los hijos de Jacob, aquellos a quienes él conoció de antemano y predestinó para la salvación eterna. Por los hijos de Jacob se entienden, en segundo lugar, personas que disfrutan de derechos y títulos peculiares. Jacob, como sabéis, no tenía derechos por nacimiento, pero pronto los adquirió, cambió un plato de lentejas con su hermano, Esaú, y así ganó el derecho de nacimiento. No justifico los medios, pero también obtuvo la bendición y así adquirió derechos peculiares. Por los hijos de Jacob, aquí se entienden personas que tienen derechos y títulos peculiares, a los que creen. Él les ha dado el derecho y el poder de ser hechos hijos de Dios. Tienen participación en la sangre de Cristo, tienen derecho a entrar por las puertas de la ciudad, tienen título a honores eternos, tienen promesa de gloria eterna, tienen derecho a llamarse hijos de Dios. Oh, hay derechos y privilegios peculiares que pertenecen a los hijos de Jacob. Pero luego estos hijos de Jacob fueron hombres de manifestaciones peculiares. Jacob tuvo manifestaciones peculiares de su Dios.
y así fue altamente honrado. Una vez por la noche se acostó y durmió, tenía los matorrales por cortinas, el cielo por dosel, una piedra por almohada y la tierra por cama. Oh, entonces tuvo una manifestación peculiar, hubo una escalera y vio a los ángeles de Dios subiendo y bajando. Así tuvo una manifestación de Cristo Jesús como la escalera que llega de la tierra al cielo, por la que suben y bajan los ángeles para traernos misericordias. Luego, ¿qué manifestación tan peculiar hubo en Manahem, cuando los ángeles de Dios lo encontraron, y de nuevo en Peniel cuando luchó con Dios y le vio cara a cara? Esas fueron manifestaciones peculiares, y este pasaje se refiere a aquellos que, como Jacob, han tenido manifestaciones peculiares. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han tenido manifestaciones personales? Oh, dirán, eso es entusiasmo, eso es fanatismo. Bueno, también es un entusiasmo bendito, porque los hijos de Jacob han tenido manifestaciones peculiares. Han hablado con Dios como un hombre habla con su amigo. Han susurrado al oído de Dios. Cristo ha estado con ellos para cenar con ellos, y ellos con Cristo, y el Espíritu Santo ha iluminado sus almas con una radiancia tan poderosa que no pueden dudar de las manifestaciones especiales. Los hijos de Jacob son los hombres que disfrutan de estas manifestaciones. Luego, otra vez, son hombres de pruebas peculiares. Ah, pobre Jacob, no elegiría la suerte de Jacob si no tuviera la perspectiva de la bendición de Jacob, porque fue una suerte difícil la suya. Tuvo que huir de la casa de su padre a la casa de Labán, y luego ese viejo gruñón de Labán lo engañó todos los años que estuvo allí, lo engañó con su esposa, lo engañó en su salario, lo engañó con sus rebaños y lo engañó en toda la historia. Más tarde tuvo que huir de Labán, quien lo persiguió y lo alcanzó. Luego vino Esaú con 400 hombres para acabar con él, raíz y rama. Después hubo una temporada de oración y luego luchó y tuvo que vivir toda su vida con el muslo dislocado. Pero un poco más adelante Raquel, su amada, murió. Luego su hija Dina se extravió y los hijos asesinaron a los de Siquem. Luego, querido José fue vendido a Egipto y vino una hambruna. Luego Rubén subió a su lecho y lo profanó. Judá cometió incesto con su propia nuera y todos sus hijos fueron una plaga para él. Al final Benjamín fue llevado y el anciano casi roto de dolor exclamó: José no está y Simeón no está, ¿y me llevaréis también a Benjamín? Nunca hubo un hombre más probado que Jacob a lo largo de toda su vida, a causa del pecado de engañar a su hermano. A lo largo de su vida Dios lo castigó, pero creo que hay muchos que pueden simpatizar con el querido Jacob. Han tenido que pasar por pruebas muy similares a las suyas. Bueno, portadores de cruz, Dios dice: yo no cambio, por lo tanto, los hijos de Jacob no serán consumidos. Pobres almas probadas, no seréis consumidos debido a la naturaleza inmutable de vuestro Dios. Ahora no se pongan a lamentarse y decir con la autosuficiencia de la miseria: yo soy el hombre que ha visto la aflicción, porque el hombre de dolores fue afligido más que vosotros. Jesús fue verdaderamente un doliente. Ustedes solo ven las orillas de las vestiduras de la aflicción. Nunca habrán tenido pruebas como las suyas. No entienden lo que significan los problemas. Apenas han probado la copa de la aflicción. Solo han tenido una gota o dos, pero Jesús bebió las heces. No temáis, dice Dios, yo soy el Señor, no cambio. Por lo tanto, vosotros, hijos de Jacob, hombres de pruebas peculiares, no seréis consumidos. Entonces, un pensamiento más acerca de quiénes son los hijos de Jacob, porque me gustaría que descubrierais si sois vosotros mismos hijos de Jacob. Ellos son hombres de carácter peculiar, porque aunque había algunas cosas en el carácter de Jacob que no podemos alabar, hay una o dos cosas que Dios alaba. Estaba la fe de Jacob, por la cual su nombre fue escrito entre los grandes hombres, que no obtuvieron las promesas en la tierra, pero las obtendrán en el cielo. Sois hombres de fe, amados. ¿Sabéis lo que es caminar por fe, vivir por fe, obtener vuestro sustento temporal por fe, vivir del maná espiritual, todo por fe? ¿Es la fe la regla de vuestra vida? Si es así, sois los hijos de Jacob.
Luego Jacob era un hombre de oración, un hombre que luchó, gemía y oraba. Hay un hombre ahí arriba que no oró esta mañana antes de venir a la casa de Dios. Ah, ustedes, pobres paganos, ¿no oran? No, dice él, no he pensado en eso, llevo años sin orar. Bueno, espero que oren antes de morir, vivir y morir sin orar, y entonces orarán lo suficiente cuando lleguen al infierno. Hay una mujer, ella no oró esta mañana, estaba tan ocupada enviando a sus hijos a la escuela dominical que no tuvo tiempo para orar. No tuvo tiempo para orar, tuvo tiempo para vestirse, hay tiempo para todo bajo el cielo, y si hubiera tenido la intención de orar, habría orado. Los hijos de Dios no pueden vivir sin oración. Son Jacobs que luchan, son hombres en quienes el Espíritu Santo obra de tal manera que no pueden vivir sin orar, más de lo que yo podría vivir sin respirar. Deben orar, señores, marquen esto, si vivís sin oración, vivís sin Cristo, y si moréis así, vuestra porción será en el lago que arde con fuego. Que Dios los redima, que Dios los rescate de tal destino. Pero vosotros, que sois los hijos de Jacob, tomad consuelo porque Dios es inmutable. Entonces, en tercer lugar, puedo decir solo una palabra acerca del otro punto, el beneficio que los hijos de Jacob reciben de un Dios incambiable. Por lo tanto, vosotros, hijos de Jacob, no seréis consumidos. ¿Consumidos? ¿Cómo? ¿Cómo puede el hombre ser consumido? Bueno, hay dos maneras. Podríamos haber sido consumidos en el infierno si Dios hubiera sido un Dios cambiante. Los hijos de Jacob, aquí presentes esta mañana, podrían haber sido consumidos en el infierno, pero por el amor inmutable de Dios, yo habría sido una leña en el fuego. Pero hay una manera de ser consumidos en este mundo. Hay tal cosa como ser condenado antes de morir. Ya condenados, hay tal cosa como estar vivos y aún así estar absolutamente muertos. Podríamos haber sido dejados a nuestras propias disposiciones. ¿Y dónde estaríamos ahora? ¿Reviviendo con el borracho, blasfemando al Dios Todopoderoso? Oh si Él nos hubiera dejado, queridos, si Él hubiese sido un Dios cambiante, habríamos estado entre los más sucios de los sucios y los más viles de los viles. ¿No podéis recordar en vuestra vida temporadas similares a las que yo he experimentado? He llegado al borde mismo del pecado, alguna tentación fuerte ha apoderado de ambos mis brazos, de tal manera que no podía luchar contra ella. He sido empujado, arrastrado, como por un poder satánico espantoso, hasta el mismo borde de algún horrible precipicio. He mirado hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y he visto mi porción. He temblado en el borde de la ruina, he estado horrorizado, mientras que con el cabello erizado pensaba en el pecado que estaba a punto de cometer, el horrible abismo en el que estaba a punto de caer. Un brazo fuerte me ha salvado. He dado un paso atrás y he clamado, oh Dios, ¿puede haber ido tan cerca del pecado y aún regresar? ¿Puedo haber caminado justo a la hornaza y no caer como los fuertes hombres de Nabucodonosor, devorados por el mismo calor? ¿O es posible que esté aquí esta mañana cuando pienso en los pecados que he cometido y los crímenes que han cruzado mi imaginación malvada? Sí, estoy aquí, no consumido, porque el Señor no cambia. Oh, si Él hubiera cambiado, habríamos sido consumidos de docenas de maneras. Si el Señor hubiera cambiado, tú y yo habríamos sido consumidos por nosotros mismos. Porque después de todo, el peor enemigo que tiene un cristiano es el yo mismo. Habríamos sido suicidas de nuestras propias almas. Habríamos mezclado la copa de veneno para nuestros propios espíritus si el Señor no hubiera sido un Dios inmutable y hubiera derribado la copa de nuestras manos cuando estábamos a punto de beberla. Entonces habríamos sido consumidos por Dios mismo si Él no hubiera sido un Dios inmutable. Llamamos a Dios un Padre, pero no hay un padre en este mundo que no habría matado a todos sus hijos hace mucho tiempo. Tan provocado habría estado con ellos si él hubiera sido la mitad de lo que Dios ha sido con su familia. Él tiene la familia más problemática del mundo entero, incrédula, ingrata, desobediente, olvidadiza, rebelde, errante, murmuradora y de cuello terco. Bien es que él sea
largo en paciencia, o de lo contrario, no sólo habría tomado la vara, sino también la espada contra alguno de nosotros hace mucho tiempo. Pero no había nada en nosotros que amar al principio, así que no puede haber menos ahora. John Newton solía contar una historia graciosa y reírse de ella también, de una buena mujer que dijo, para probar la doctrina de la elección: ah, Señor, el Señor debe haberme amado antes de nacer, o de lo contrario, no habría visto nada en mí para amar después. Estoy seguro de que eso es cierto en mi caso, y cierto con respecto a la mayoría del pueblo de Dios, porque hay un poco para amar en ellos después de nacer, que si Él no me hubiera amado antes de eso, no habría visto ninguna razón para elegirme después. Pero yo que Él me amó sin obras, todavía me ama sin obras, dado que mis buenas obras no ganaron su afecto. Las malas obras no pueden separar ese afecto, dado que mi justicia no ató su amor a mí, entonces mi maldad no puede romper los lazos dorados. Él me amó por pura gracia soberana y Él me seguirá amando. Pero habríamos sido consumidos por el diablo y por nuestros enemigos, consumidos por el mundo, consumidos por nuestros pecados, por nuestras pruebas y de 100 maneras más si Dios hubiera cambiado alguna vez. Bueno, ahora el tiempo me falta y solo puedo decir un poco. Solo he tocado de manera superficial el texto. Ahora se los dejo a ustedes. Que el Señor los ayude, hijos de Jacob, a llevarse este pedazo de carne, digerirlo bien y alimentarse de él. Que el Espíritu Santo aplique dulcemente las gloriosas cosas que están escritas, y que tengan un festín de cosas gordas, de vinos refinados en su totalidad. Recuerden que Dios es el mismo, sea lo que sea que se remueva. Sus amigos pueden desinteresarse, sus ministros pueden ser quitados, todo puede cambiar, pero Dios no cambia. Sus hermanos pueden cambiar y echar su nombre como vil, pero Dios los amará aún. Que cambie su estación en la vida y se vaya de su propiedad, que toda su vida sea sacudida y se pongan débiles y enfermos, que todo huya. Hay un lugar donde el cambio no puede poner su dedo, hay un nombre sobre el cual la mutabilidad nunca puede ser escrita, hay un corazón que nunca puede alterarse, y ese corazón, el de Dios. Ese nombre es amor. Confíen en Él nunca los engañará, aunque apenas lo crean, Él nunca, nunca los dejará ni los dejará del todo.